Buen día, tutor y compañeros. Mi nombre es Williams Castañeda Gil, del curso Fundamentos y Generalidades de Investigación, grupo 175. Para el video final, entonces tenemos las siguientes preguntas y respuestas. Pregunta: ¿por qué el uso de videojuegos en la población infantil es una temática que se debe abordar? Respuesta: el problema de los videojuegos en la población infantil se debe abordar por el hecho de que es muy evidente que los niños y adolescentes han perdido concentración frente a sus deberes tanto escolares como caseros debido al tiempo usado en los videojuegos, ya que se ha convertido en un artículo de la canasta familiar la compra de consolas de videojuegos para mantener a los jóvenes ocupados o conectados con sus amigos por medio de estos dispositivos. Debido a que los productores de estas consolas argumentan que las habilidades que suponen los videojuegos para los jóvenes son muy beneficiosas para desarrollar más sus capacidades de memoria, comprensión y desarrollo de la atención, se han elaborado diferentes estudios sobre grupos de adolescentes que usan de manera frecuente las consolas y los que no tienen como costumbre jugar estos videojuegos. Siguiente pregunta: relación entre el tema anteriormente abordado y su pregunta de investigación formulada en la fase 3. La pregunta de la fase 3 es: ¿el uso de videojuegos que son violentos incide en el comportamiento de los jóvenes, haciendo que ellos sean más violentos comparados con un joven que no usa videojuegos? El tema del uso de los videojuegos y la pregunta están totalmente ligadas, ya que los estudios realizados con los niños y niñas de Bogotá presentan datos sobre su comportamiento con respecto a la violencia que pueden generar estos videojuegos. El estudio se llevó a cabo en dos fases. En la primera fase se realizó un estudio experimental tipo factorial al azar, cuyos factores básicos correspondieron al grado de consumo habitual o previo de videojuegos en sus tres niveles: fuerte, con más de 2 horas diarias; moderado, más de 1 hora diaria; y débil, menos de 30 minutos al día. Entonces, por medio de esto, llegamos a la conclusión de que el hecho de usar los videojuegos sí tiene una relevancia especial hacia el comportamiento de los niños y sí interactúan su comportamiento con el uso de los videojuegos dependiendo del tiempo en que ellos los usen. A continuación enuncio algunos de los autores que han comprobado esta teoría. Son Carlos Brenes Peralta y Rolando Pérez Sánchez en 2015, con el título Empatía y agresión en el uso de videojuegos en niños y niñas. Ellos pretenden comprobar la hipótesis planteada en el estudio de comportamiento de los niños y las niñas, en las que se plantea la costumbre de jugar solos o acompañados mediante los juegos online, teniendo en cuenta si los jugadores pertenecen a un comportamiento que tiende hacia la empatía o hacia la agresividad. Teniendo en cuenta que la hipótesis de que los niños y niñas que tienden a jugar solos son los niños y niñas agresivos, se llegó a la conclusión que sucede todo lo contrario, pues los individuos que tienden a ser agresivos buscan interactuar con los demás en la red buscando un tipo de satisfacción personal de poder entablar relaciones con personas afines a sus gustos en los que a juego se refiere, logrando una empatía virtual sin llegar a convertirse en una relación real. Marina Ferrer López y José A. Ruiz Sandoval, 2006. Efectos del uso de videojuego en niños de 7 a 12 años. En esta investigación se quiere comprobar cuál es la incidencia de los padres en el uso de videojuego por parte de los niños y niñas, teniendo en cuenta parámetros como por ejemplo el porcentaje de padres que juegan con sus hijos, el porcentaje de padres que escogen los juegos que pueden usar sus hijos, y en el lado opuesto si los padres no tienen nada que ver con la rutina de juego de sus hijos. Adicionalmente se establece cuál es el efecto de los videojuegos de alta violencia en los niños y niñas, como por ejemplo si los jugadores del juego San Andreas, catalogado como permitido para mayores de 18 años, inciden en el comportamiento de los jugadores, que por lo general son los menores de edad. Enrique Morales, 1995. El uso de los videojuegos como recurso de aprendizaje en educación primaria y teoría de la comunicación. Los videojuegos se han visto desde sus inicios como símbolo de entretenimiento y pérdida de tiempo por parte de los adultos.
pero ha sido tanta la incidencia en el diario vivir de las familias que las consolas se hicieron un electrodoméstico más en el hogar, por lo que muchos entendidos en el aprendizaje lúdico lo han incorporado dentro de sus procesos de aprendizaje, desarrollando software especializado en los temas a tratar por los docentes. Lógicamente, esos juegos no hacen parte de los más destacados a nivel mundial porque están dirigidos a poblaciones particulares y no se pueden jugar en red con otros usuarios internacionales. Pero teniendo en cuenta el poder de aprendizaje por medios lúdicos, está en manos de los desarrolladores poner en el lado positivo el hecho de mantener a los niños y niñas jugando y aprendiendo. Ricardo Teijeiro Salguero 2009. Efectos psicosociales de los videojuegos. El autor investiga sobre los efectos negativos y positivos del uso de videojuegos por parte de los niños y las niñas, teniendo en cuenta los aspectos que han sido divulgados desde la misma aparición de los videojuegos, como por ejemplo la adicción, la pérdida de sociabilidad, el tiempo perdido en los videojuegos, la agresividad que se desarrolla cuando los juegos son violentos, la pérdida de sueño y apetito y el consumo de sustancias dentro de los grupos de juego. Al final la conclusión es que sí se dan las variables descritas, pero en unos porcentajes que no suponen una calamidad mundial, ya que se dan dentro de los parámetros normales de las demás adicciones como las drogas psicotrópicas, el alcohol y el cigarrillo, y más bien se explican los grados de adicción a los videojuegos como falta de afecto y autoestima. Al final toda adicción se toma de las personas que sufren cierto grado de insatisfacción social y de amor tanto propio como de los demás. Muchas gracias.